Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Simplemente quería hacer una referencia, agradecer siempre a las personas que nos siguen a través de este canal, pero cuando uno lee los mensajes, a veces no los puedo ni siquiera reproducir porque son de una violencia imponente. Y yo digo, a ver, este programa es un programa de debate, es decir, la idea es que la gente que está aquí piense diferente, sino cuál sería la gracia. Entonces, está todo bien que te moleste o no te guste la opinión de alguien, pero tiene que estar, sino cuál es la riqueza del debate. No son entrevistas, es debate. Digo, para poner de nuevo sobre la mesa el objetivo de este programa, ¿no? ¿Es que agresivos en cuanto a las opiniones? Sí, exacto. El público tiene que entender que somos muy duros nosotros cuando debatimos, pero que al mismo tiempo nos respetamos muchísimo e incluso nos llevamos muy bien, porque de eso se trata. El sistema democrático, que es el que estamos defendiendo ahora que hablamos de Fidel Castro y Cuba, bueno, en el sistema democrático es esto lo que funciona. Bueno, y hablando del sistema democrático, hoy, justamente, la polémica está entre quienes homenajean a Fidel Castro, entre quienes lo reconocen como lo que fue en su momento, pero son capaces de visualizar también sus bemoles, como lo planteaba el propio Esteban Valenti, como quien directamente lo han demonizado y no le cabe una luz a Fidel y a su trayectoria, ¿no? Y hay que bancársela, cada cual donde está o cómo lo percibe. Vivir en democracia es aceptar esas miradas diferentes. Ahora, de algún modo no habría que aprovechar, yo creo que ese debate que se está dando se revive con la muerte de Fidel, pero es un debate que está agotado. Yo creo que lo interesante de todo esto es... Yo quería plantearlo hacia el futuro de las izquierdas en América Latina. Mismo. Yo creo que la muerte de hacia Fidel ahí Castro quiero llevar interpela a la izquierda, pero también interpela a la derecha. Absolutamente. Interpela a la izquierda porque yo no estoy tan segura que Cuba siga siendo un faro donde mirarse o un espejo donde mirarse. Yo dije que la revolución. Bueno, como un ideal, pero ya no está Fidel. Sí, es como mirar a Venezuela y vincularlo a la revolución chavista. Bueno, es como cuando... Permiso. Creo que hay diferencias. A ver, es como cuando muere la abuela longeva, todo el mundo sabía que estaba ahí. Bueno, ahora ya no está. Y entonces ahora las nuevas generaciones tienen que replantearse sus modelos y cargar sobre sus espaldas qué es lo que hacen con la izquierda latinoamericana. Y hay mucho para hacer en ese sentido. Pero también a la derecha, porque el planteo es, ¿cómo puede ser que el discurso de un revolucionario hace 60 años tenga plena vigencia? Bueno, pero tiene plena vigencia, es lo que estoy tratando de averiguar. Los principios fundamentales. Pero buenas tardes para ti. Muchas gracias, Victoria. También para ti, buenas tardes y para todos. La pregunta de hoy con respecto al tema del día, con respecto a Fidel, es la siguiente. ¿Estabas de acuerdo con sus ideales? Podés contarnos qué pensás enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com o si lo prefieren también están a su disposición nuestras redes sociales, Twitter @estabocasmia12 o Facebook estabocasmia12. Ya estamos recibiendo también comentarios para leerlos en lo que resta del programa en la pantalla. Para eso tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos comentan y lo mandan al 1212. A ver, cuando se escucha hablar de quienes sostienen que se está terminando el ciclo de la izquierda en América Latina, quienes tienen esa teoría, son atacados desde el otro frente tomando como argumentos, por ejemplo, las operaciones o conspiraciones de la derecha, de los medios de comunicación, como razón de fondo. ¿Qué pasó que fueron cayendo sistemas de socialismo real, como ya hemos visto, y que fue quedando solo Cuba? ¿Por qué fueron cayendo? ¿También por razones políticas o en el fondo siempre lo que hay es una situación económica que hace que caiga una idea y surja otra? Victoria, populismos. Han caído por populismo. Mientras había plata... ¿Populismo de derecha o populismo de izquierda? De derecha y de izquierda. Mientras había plata y se repartía, evidentemente estaban vigentes las ideas o de izquierda o de derecha. Se terminó la plata y ahí surgen el decaimiento y el derrumbe de las izquierdas, sobre todo en América. Entonces, los pueblos, en definitiva, no tienen ideologías, tienen bolsillo nada más. Claro. No, yo creo que, a ver... Porque se evoca a los pueblos cuando hablamos de fuerzas políticas, ¿no? Una pregunta muy aguda, que tiene que ver, y muy contradictoria. ¿Cómo es que hace
20 y tantos años se cayó el socialismo real en la Unión Soviética, en todas las repúblicas caucásicas, en todo lo que es Europa, que no tenían los mismos modelos que la Unión Soviética. Y sin embargo, Cuba siguió existiendo. Yo creo que siguió existiendo por dos motivos. Porque yo creo que, a ver, las explicaciones muy unidireccionales en procesos tan complejos son difíciles de asimilar. En primer lugar, porque... Perdón, Valenti, ¿ese es usted? Sí, hace unos cuantos... Era morocho, era rubio oscuro. ¿Qué pasó? Sí, me estoy mirando, sí. Fue un reportaje que le hice en el año 87 a Fidel, luego de una reunión de 4 horas. ¿Viviendo allá? ¿Quién? ¿Usted? No. 87 yo vivía acá, era secretario de propaganda del Partido Comunista. Fue para la hora popular y era a las 4:30 de la mañana. Y para sacarle solemnidad, todo lo tuve que hacer con las cosas medias prestadas porque pidieron una máquina de apuro y esa es una máquina mía la que sacó esa foto. Así que quiero decir que... ¿Es acá en Montevideo? No, eso es en La Habana, es en el Palacio de la Revolución, después de 4 horas de una reunión con la dirección del Partido Comunista, Tabarimendi, Jaime Pérez, Baldassar y yo. Ahora, ¿por qué Cuba no se cayó y la Unión Soviética se cayó? Primero, por una cosa que hay que reivindicar por sobre todas las cosas, porque hizo política. En la Unión Soviética no se cayó porque hubo una hambruna, no se cayó porque hubo una explosión de crisis, se cayó por razones políticas, se cayó porque la burocracia omnipresente que ocupaba todo ya no podía gobernar y lo de abajo no aguantaba más. Por eso implosionó. En Cuba no implosionó. La crisis económica. No, la crisis económica no existía. Pero a ver, desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos con la crisis, no hay ningún indicador. Empezó en la República Democrática Alemana, que era el país con los más altos índices dentro del socialismo. Explotó por razones políticas. Fidel Castro lo que hizo de manera muy inteligente, aunque uno no esté de acuerdo, sino... es como echarle la culpa al pueblo cubano, y no es cierto, es muy complejo. Lo que decías tú es absolutamente cierto. La historia de Cuba es que no conocen la democracia, pero si no hubiera hecho política y no hubiera millones de personas que le deben mucho a la Revolución Cubana. Yo he ido, hace 3 meses estuve en Cuba. En Cuba, la mayoría de la gente, vos hablás, está con la revolución. No quiere decir que ya esté con la situación actual de acuerdo, no está. Hay sectores enteros de la sociedad que tú encontrás descontentos, sobre todo en la generación de nuestros hijos, pero no con Fidel. El segundo factor que permitió mantener todo es Fidel Castro. Fidel Castro es una figura de esas que en la historia asumen un papel muy particular. Yo te digo una cosa, yo estuve 5 horas y media con Fidel toda mi vida, ¿no? Pero... cuando uno es periodista tiene esa necesidad de captar cuántas neuronas combina la gente. Y la verdad es que era impresionante. Y después me acuerdo de un episodio que fue la conferencia de Copenhague de las Naciones Unidas. Estaba hablando Fidel Castro. Sala repleta. ¿Ustedes vieron las sesiones de los organismos de las Naciones Unidas? Están siempre medio vacíos. Sala repleta hasta... Y al lado mío estaba el jefe de seguridad, un tipo que yo había hablado algunas palabras. ¿Saben lo que me dijo? Era un tipo de derecha, además. Aplaudía. Y usted, is the last utopía, es la última utopía. Y para millones de seres humanos en el mundo, Fidel Castro es la última utopía. Entonces, la izquierda latinoamericana se vino de vuelta al modelo cubano desde hace 30 años. Los uruguayos, excepto un pequeño sector, ni que hablar que nadie lo dice explícitamente porque nadie puede proponer en el Uruguay ni el partido único, ni la estatización total, ni nada de lo que es el modelo cubano, nada. Pero hay una especie de mito. Pero la izquierda latinoamericana llegó a los gobiernos, en todos los casos, incluido Venezuela, que de socialismo tiene tanto como yo de jugador de rugby, no llegó por la vía cubana, intentó un putsch militar y le salió como le salió. Entonces, la revisión teórica, política, ideológica de la izquierda latinoamericana hoy está en una situación totalmente diferente de lo que es Cuba. Es más, hoy Cuba está buscando caminos de salir de ese modelo. En Cuba hay burguesía. Por eso, entonces, ¿qué es lo que se reivindica de los valores de la revolución cubana? Los mitos en la historia de los seres humanos. No, pero hablemos de valores más allá de mitos. Para decir que no es solo la plata,
No es cierto. Digamos, las imágenes de la Revolución Cubana están grabadas más allá de los hechos cotidianos y permanentes. Cambiaron la vida de millones de seres humanos. Y hay gente que le dejemos rinde tributo a eso. épica, bueno, no, pero dejemos el tono épico que tiene su gesta, que la tuvo en su momento, por supuesto. Dejemos eso de lado. 50 La años pregunta es lograrle. hoy. La pregunta es hoy. Así como usted hace referencia a que alguien Hoy dijo están tratando de la última utopía. Tal vez lo que podrían haber sentido todos los uruguayos que votaron a Pepe Mujica, considerándolo la última utopía. La mayoría de los votantes de Pepe Mujica, la abrumadora mayoría de los votantes, tú dijiste bien, de Pepe Mujica, si era alguien que tuvo muchos votos, no vive un mes en el modelo cubano. Un mes. ¿Está claro? Entonces, insisto en la pregunta, ¿qué reivindicamos por ejemplo, de la Revolución Cubana? ¿Qué reivindicamos de los ideales de Fidel Castro? A ver, si uno sube y resta, es muy difícil. Está claro que para mí, desde el punto de vista del proyecto histórico, ha fracasado, porque por algo están haciendo un esfuerzo desesperado por salir. Han generado cientos de miles de personas que hoy son burgueses, pequeños y medianos. Bien, pero Valentino me está respondiendo. Pero yo te digo... pero vamos por el otro lado. ¿Qué es lo rescatable? ¿A dónde va la izquierda hoy? Eso es lo que pregunto. Victoria. ¿Qué fracaso? Victoria, nada. No, nada no. ¿Qué rescatable? La gesta. ¿Qué rescatable? Que derrotó a los Estados Unidos. La izquierda mundial, ¿Qué rescatable? Que quisieron invadirla y no pudieron. ¿Qué rescatable? Que es la última frontera que los Estados Unidos tuvieron durante 58 años frente a una América Latina que invadieron reiteradamente. Hay muchas cosas, pero eso, el balance, no puede ser... ¿Una dictadura férrea? No, pero la dictadura... La mayoría inmensa del pueblo cubano no cree vivir en una dictadura férrea. Eso lo digo así. Cosa que para mí no me resuelve nada, pero se lo digo porque lo vi. La inmensa mayoría de los cubanos no cree vivir en una dictadura férrea. No está de acuerdo ya con la actual situación, no está de acuerdo. Y te diría más, no está de acuerdo porque se da cuenta que se le pasa la vida. Se le pasa la vida desde el punto de vista de las cosas elementales. Y eso lo vi en gente que antes era fanática del modelo. Bien. Ahora, no quiere decir eso que uno agarre y diga, bueno, vamos a tirar todo, ¿no? Porque además, en el tirar todo, hay una parte de la historia que hay que entenderla en ese periodo. No se puede jugar desde ahora 58 años de historia, como si no hubiéramos tenido en el medio lo que fue el proceso y el trayecto de Cuba. Ahora, que el modelo no funciona, bueno, voy a referirme a las palabras de Fidel Castro. Revista El Atlantic, el modelo cubano no funciona ni para nosotros. Año 2010. Victoria, ¿me permitís? Bien. Porque... si me permiten, Stirling, por favor. Digo... ¿Por qué se ha mantenido durante tantos años este gobierno de la izquierda cubana? Porque ha establecido una muy inteligente dictadura, férrea dictadura, donde ha copado absolutamente todos los sectores de la sociedad cubana. Y cuando Esteban dice que no encuentra opositores, es que ya la gente está tan asustada, porque 50 años de durísimo control, con comisarios de manzana, sin prensa, sin ningún tipo de comunicación. Eso estaba en la Unión Soviética, Guillermo. Y ya sé, la Unión Soviética era mucho mejor, mucho más armado, mucho más histórico. La caja era perfecta y se cayó. Sí, pero eso no es el modelo ideal para que se mantenga esa imagen de la Revolución Cubana. Pero además, no funciona desde el punto de vista económico. Cuba funcionó mientras fue subsidiada por la Unión Soviética por su importancia geopolítica. Después funcionó un poco con Chávez, pero el sistema, yo discrepo con gran humildad porque sé que sos un experto y yo no lo soy, en el sentido de que no hubo una crisis económica en la Unión Soviética. En la Unión Soviética fue claro que el sistema centralizado de la economía no podía funcionar y no podía responder a la necesidad de la gente. Entonces, el proceso se produjo solo y cuando Fidel Castro dijo
en una malhadada expresión que él, en realidad, y Cuba iba a ser la última que se resistiera porque acá no íbamos a derribar ninguna estatua, ni íbamos a cambiarle ningún nombre a ninguna plaza, porque íbamos a seguir con la revolución. Lo que estaba diciendo es que eso lo iba a hacer por medio de la fuerza, fusilando a la persona que piensa distinto, fusilando a los balseros que se escapaban a Estados Unidos para no morirse de hambre en Cuba, y cuando los chapaban los fusilaban. O sea, acá hubo realmente un dictador criminal. Entonces, del mismo modo que en América Latina nos liberamos de los Pinochet, de los Goyo Álvarez y de los Videla, está bien que también nos liberemos de los dictadores de extrema izquierda. Tenemos que defender la democracia y la libertad. Y el mito de Cuba es en realidad la acepción verdadera de la palabra mito. Una mentira, lo fue desde el principio. Este faro hay que apagarlo. ¿Fue o no fue un dictador, Eleonora? No te voy a contestar eso, porque primero tengo otras cosas para decir. Bueno. En el año 76, los cubanos aprobaron seguir con un sistema de partido único, eso para que por lo menos quede constancia. Eso por un lado. No quiere decir que yo esté de acuerdo, pero me parece que a veces hay que hablar con la verdad. Por otro lado, los fusilamientos, en el principio de la... ¿Para poder opinar diferente? Lo votaron, punto. A ver, te voy a decir otra cosa. Cuando el comienzo de la revolución fue Fidel el que dijo separan los fusilamientos. Por ejemplo, ya que hablamos de la figura de Fidel. Pero otra cosa más. Otra cosa más. En Cuba es constitucional. En Cuba, yo quiero hacer precisiones. A ver, quiero hacer precisiones. O sea, porque no estoy opinando, quiero hacer precisiones de datos. Y voy a. Mira, acá cada último que acabas de decir. Vos decís que no hubo más fusilamientos. Si me dejas terminar, vas a entender. En Cuba yo no estoy de acuerdo, por supuesto que no estoy de acuerdo, y que quede claro, lo voy a decir antes y después. En Cuba está prevista en la Constitución la pena de muerte, cosa que yo no estoy de acuerdo y ni estaré nunca de acuerdo, que quede claro. Pero la pena de muerte no se aplica, ¿ah? Directamente no se aplica. Entonces también cuando dicen, porque en Cuba la pena de muerte, que es fusilamiento y todo eso, bueno, no se aplica. Pero por otro lado, hay una cosa de la que acá no hemos hablado, porque siempre que se habla de Cuba suena como un cliché, y que tiene que ver con las políticas sociales, y que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la salud y que tiene que ver con la seguridad pública. Nosotros estamos todo el tiempo hablando de lo mal que estamos en educación, en seguridad pública, en salud. En Cuba, todas las personas tienen acceso a una educación. Es el país que ha alcanzado, es el único país de Latinoamérica que ha alcanzado los desafíos puestos por Naciones Unidas en temas de educación. Prácticamente no hay analfabetismo, la gente termina, o sea, no hay deserción, la deserción liceal es de un 1% y no hay deserción escolar. La gente accede a la universidad, realiza posgrados, todas las personas del país, independientemente del lugar donde estén, donde vivan y el dinero que tengan. Eso por un lado. Por otro lado, lo mismo pasa con la salud. Si sos un pobre tipo que no tiene para ir a pagarse la urgencia odontológica, no vas a ir a tener que hacer 10 millones de cola a ver si alguna vez en la facultad te atienden para sacarte una muela. No, vas a ir y te van a sacar la muela. Y por otro lado, la seguridad pública. Vos caminás en Cuba y no tenés el miedo que de repente tenés en otros lugares. Bueno, y no me parece que eso sea no me parece que eso sea justificación de nada, pero tampoco es un cliché y tampoco es menor. Victoria, ¿me permitís? Tenemos que hacer una pausa, me permiten. Hablar, ¿no? A la vuelta, te prometo que a la vuelta. Sí, una pausita y ya venimos.